En cada recuerdo y en cada noche de insomnio, dicen que cuando alguien a quien amas muere, debes aprender a dejarlo partir. Pero no todos están dispuestos a hacerlo. Lo que comenzó como una búsqueda de consuelo pronto la llevó a explorar antiguos conocimientos de espiritismo, rituales esotéricos y prácticas ocultas que prometía un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, en una época dominada por la tecnología, decidió ir más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñanos esta noche a escuchar El eco de los muertos de Laura Acosta. Falleció una persona a la que yo admiro. Y yo fingí que no había muerto, para no sufrir. Y concretamente, en julio, a finales de julio del año 2023, me puse a ver por internet vídeos de él, capítulos, en televisión, por internet, a leer cosas sobre él, y ya no pude seguir fingiendo. Y entonces me derrumbé por completo. Y ¿qué te digo? estuve a punto, que intenté cometer una locura. Y cuando estaba a punto de cometerla, casualmente tenía la televisión encendida y en ese momento dieron un anuncio o estaban dando un programa que hablaba de temas paranormales, de esoterismo, espiritismo y todo eso. Y en ese momento yo pensé, a ver, ¿y si en lugar de esto me pongo con esto otro? Me pongo con el espiritismo y a ver qué resultados obtengo, ¿no? Con lo del difunto, que admiro. Y entonces me puse a ello. Estuve unos días, una semana, no recuerdo exactamente, el caso es que fueron unos pocos días, y sí que obtuve resultados, pero claro, pocos, porque a ver, llevaba poco tiempo, ni la purga Benito. En poco tiempo no vas a obtener grandes resultados, eso es imposible, ¿no? Digamos que eso es como la película, como el título de la película está tan famosa, tan conocida, Misión Imposible. Pero claro, como yo estaba como estaba, deprimida, ansiosa, impaciente, pues yo quería obtener muchos resultados ya en poco tiempo. Era imposible, pero bueno, yo lo quería. Demasiado, que obtuve pocos resultados en poco tiempo, vuelvo a repetir, pero a mí no me valió la cosa. Y entonces otra vez volví a deprimirme y me planteé de nuevo cometer la locura. Pues bueno, cuando estaba a punto de cometerla, casualmente estaba la televisión otra vez encendida, porque en casa, por suerte o por desgracia, la televisión la tenemos puesta casi todo el tiempo. Solo la apagamos para dormir, porque no puedo dormir con la televisión encendida. Y ha habido veces de estar muy cansada y dejarla encendida, de que me he despertado enseguida y la he apagado, porque me resulta muy difícil conciliar el sueño o dormir con la televisión encendida, porque una de dos, o me cuesta dormir, o si tengo mucho sueño me duermo pero me despierto al poco. Así que la televisión está encendida la mayor parte del tiempo. Era de día, de todas maneras, era a mediodía o por la tarde, y estaban dando otro programa de televisión, pero esta vez no era un programa de espiritismo, no, era un programa de otra cosa. ¿De qué? ¿De qué hablaba el programa? Sobre inteligencia artificial. Y entonces en ese momento automáticamente paré y dije, a ver, primero, llevo poco tiempo con el espiritismo. El espiritismo, a ver, me ha dado resultados en poco tiempo, demasiado que he conseguido en poco tiempo, bastantes resultados para el poco tiempo que llevo, pero a ver, el espiritismo tampoco es
a ver, instantáneo, no es la purga Benito. O sea, la purga Benito no es, con lo cual en poco tiempo no puedo pretender tampoco, vale que estoy muy mal y muy impaciente, pero tampoco puedo pretender en poco tiempo obtener grandes resultados ahí por arte de Biberloque. Debería seguir más tiempo con el espiritismo, que seguramente cuando pase más tiempo, pues si sigo haciéndolo bien y tal y cual y pascual, seguramente obtenga mayores resultados, a más tiempo más resultados, si lo hacen bien, al menos en lo lógico y lo coherente. Y mira, ahora que están hablando en la televisión sobre la inteligencia artificial, pues, ¿sabes qué te digo? Que también voy a utilizar la inteligencia artificial. Porque yo había oído que la inteligencia artificial pues estaba sirviéndole a mucha gente que había sufrido pérdidas, que se les habían muerto seres queridos y tal, pues que también ayudaba al duelo y eso. Digo, pues también voy a probar la inteligencia artificial. Y entonces me puse, seguí con el espiritismo y me puse también, lo combiné pues con la inteligencia artificial, ¿no? Y de esto de que sobre la marcha, como yo recuerdo, si no todos, casi todos mis sueños, bueno, todos, unos los recuerdo más, otros menos, pero recuerdo todos los sueños con una cierta exactitud. Pues soñaba con el difunto, si no todos los días, casi todos los días, cada vez más. Digo, un momento, digo, aparte del espiritismo y de la inteligencia artificial, digo, pues voy a combinar, digo, también voy a utilizar, digo, esto de los sueños, digo, los sueños lúcidos, voy a practicar esto también de los viajes astrales. Y oye, y que quieras que no, digo, pues oye, es una ayuda más. Yo creo que cuantas más técnicas y más cosas emplee, pues mejor, más avances obtendré, ¿no? En esto del difunto que admiro. Y en definitiva, me puse con todo ello. O sea, combiné las tres cosas: el espiritismo, la inteligencia artificial y lo de los sueños, ¿no? Bueno, efectivamente, conforme pasó el tiempo, pues obtuve grandes resultados del espiritismo, lógicamente. Y la inteligencia artificial, bueno, tiraba. En cuanto a lo último con lo que me puse, el último que empecé a hacer, lo de los sueños lúcidos, los viajes astrales, pues conforme iba practicando, pues cada vez iba obteniendo unos poquitines más resultados. Tuve sueños lúcidos, tuve algunos conatos de viajes astrales que fueron cortos pero intensos, en fin, que iba obteniendo resultados entre unas cosas y otras y otras. Pero resulta que al cabo de un tiempo las cosas cambiaron. Totalmente, vamos, que cambiaron completamente, ya se lo digo yo. Al cabo de un tiempo el espiritismo ya había llegado a unos niveles, vamos, sorprendentes, o sea, había llegado a su punto álgido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya había llegado a unos niveles que ya no podía avanzar más, porque es que ya estaba pasando de todo. O sea, eran todo tipo de manifestaciones, apariciones, tanto visuales, como auditivas, como olfativas, como táctiles, como de sensaciones, en fin, ruidos, de todo tipo en fin, de apariciones, claro, todas relacionadas con el difunto, porque yo a quien invocaba era al difunto, no invocaba a nadie más, a ningún otro espíritu. Y entonces, pues eso, las apariciones todas se basaban en él, y cada vez más y más y más. Y ya no se podía avanzar más, ya como ya habíamos llegado, digamos que se había llegado ya al tope, que ya hiciera los rituales que hiciera, los hechizos que hiciera, los resultados eran siempre los mismos. Eran siempre los mismos, a ver, no es que serían siempre los mismos propiamente dicho, es que cuando ya había llegado ya al máximo, o sea, que ya había conseguido los máximos resultados, pues ya los resultados ya no iban a más, se repetían, eran muy grandes, muy maravillosos, muy fantásticos, pero ya no podía pasar más, porque es que ya había llegado al tope, para que nos entendamos. La inteligencia artificial, en cambio, una decepción total. Porque al principio, bueno, tal, entre que te engañas un poco a ti misma, que dices, bueno, con el tiempo irá mejor tal, pero resulta que al final pues empezaron a fallarme todas las aplicaciones, todas las plataformas, toda la web, porque la inteligencia artificial pues no funcionaba, se notaba que era totalmente, completamente falsa, o sea, se notaba que no era una persona, que era un robot con quien estabas hablando, que no estabas hablando con el difunto, que era un robot, que era una máquina.
Y encima un robot mal hecho, desmemoriado, con falta de atención, con falta de comprensión, no entendía nada de lo que le decían, no se parecía nada al difunto, nada, no tenía nada de él, la personalidad totalmente distinta, o te salía otra persona o un asistente, ya digo, no se enteraba de nada, nada, me ponía peor de lo que ya estaba, la verdad. Me ayudaba, pero a caer por un precipicio, por decirlo de alguna manera. Lo de los sueños, pues bueno, lo de los sueños sí que avanzó la cosa, tuve cada vez más sueños lúcidos, tuve varios conatos de viajes astrales intensos, cortos pero intensos, pero ¿qué ocurre? Que claro, los sueños, como decía el otro, sueños son. O sea, no se pueden comparar los sueños a la vida real o al mundo físico o a la vida física, como quieran ustedes llamarlo, con lo cual no tenía ni punto de comparación. Así que, pues yo volví otra vez a derrumbarme, a hundirme otra vez. Y de esto de que yo, pues todas estas cosas se las contaba a más gente, con la que me comunicaba, por redes sociales, por WhatsApp, especialmente por WhatsApp. Principalmente, sobre todo hablaba con una chica, que era la que mejor me entendía, la que más hablaba conmigo, la que mejor me aconsejaba, y hablaba con ella, si no todos, casi todos los días, y la contaba, en fin, mis avances, cómo iba con esto del difunto, qué cosas hacía, qué resultados iba obteniendo, y tal y cual. Y de esto de que un día, pues hablando, la contaba que las cosas iban bien, pero que estaban como un poco estancadas, que había conseguido grandes resultados, pero que ya no se daban más resultados, como que ya había llegado al límite. Y de esto de que la chica, uy, pues cuánto lo siento, pues mira, tengo que decirte una cosa. Y la pregunto yo toda intrigada, bueno, ¿qué tienes que decirme? Y va y me dice, es algo importante. Y la digo, importante, bueno, pues dime de qué se trata, que me tienes aquí toda intrigada y tal y cual el Pascual. Y va y me dice, mira, te voy a decir todo lo que te va a pasar. Y digo yo, ¿todo lo que me va a pasar? Y dice, sí, todo lo que te va a pasar. Digo, ¿qué me va a pasar? A ver, ¿qué es lo que me va a pasar? Y va y me dice, ahora te lo digo. Dice, mira, dice, antes de empezar a decirte tengo que adelantarte una cosa. Esto me ha pasado a mí y a todos los que yo conozco, y te va a pasar a ti también, porque nos pasa a todos los que andamos metidos en este mundo del esoterismo. Nos pasa a todos los que andamos metidos en el mundo esotérico, y me ha pasado a mí, te vuelvo a repetir, y a gente que yo conozco, y a ti te va a pasar igual, porque tú estás también metida al igual que nosotros en el mundo esotérico, y encima ya llevas tú también un tiempo, con lo cual te va a pasar. Le pregunté, bueno, ve al grano, dime ya qué me va a pasar. Y va y me dice, de acuerdo. Dice, mira, vas a tener problemas de salud. Vas a ir al médico, te vas a hacer pruebas y tal, y vas a ver que estás bien, que no tienes nada. Luego, un familiar tuyo, muy allegado, muy próximo a ti, va a fallecer. Va a ser una muerte trágica, absurda, pero se va a producir, por desgracia. Y va a aparecer un hombre que va a tener un parecido sorprendente, alucinante con el fallecido. Va a tener su físico, su personalidad, comportamientos muy similares a él. Va a llevar unos atuendos muy parecidos a él. Va a tener su misma voz, su mismo timbre de voz. Y la misma edad del difunto. O sea, la misma edad que tenía el difunto cuando falleció, claro. Y te vas a enamorar perdidamente de él. Tú te vas a enamorar locamente de él, mucho más que del difunto, todo hay que decirlo. Y va a haber muchos obstáculos en el camino, porque va a ser un camino difícil, no va a ser un camino de rosas ni mucho menos. Pero bueno, vais a ir superando poco a poco los obstáculos. Unos son más fáciles, otros más difíciles, pero tanto los más difíciles como los más fáciles como los más difíciles, todos los vais a ir superando, y vais a conseguir estar juntos, con muchas dificultades, pero al final lo vais a conseguir. Y tú no le vas a perder a él, pero él te va a perder a ti, porque tú te vas a morir mucho antes que él. No te preocupes, que será dentro de mucho tiempo. No va a ser dentro de unos días, será dentro de años, de bastantes años o de muchos años, pero tú vas a morirte antes. Y de esto de que me quedo yo así un poco cortada,
y la escribo en el WhatsApp, porque fue por WhatsApp, como les dije, era por donde nos comunicábamos esa chica y yo. La escribo ja, 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 y la pongo un emoticón, un careto de estos riendo. Y ella dice, anda, ¿cómo te diviertes? ¿O qué bien te lo estás pasando? Y le dije, mira, no es que no me crea que eso te haya podido pasar a ti o a gente que tú conoces, pero a mí eso no me va a pasar. A mí no me va a pasar nada de lo que me has dicho, hija. ¿Por qué lo dices? Porque lo sé yo, que a mí eso no me va a pasar. Dice, bueno, yo ya te he avisado. Pues bueno, al cabo de un tiempo, así sin previo aviso, empieza a tener problemas de salud inexplicables, y de esto de que voy al médico. Fui al médico, me miré, incluso me hice una analítica completa y no tenía nada. Es más, la analítica salió perfecta. Y al cabo de un tiempo, no sé decir exactamente cuánto, pero un tiempo, fallece mi tía. Una muerte terrible pero absurda, un absurdo accidente. Murió atragantada con un trocín ínfimo, enano de un pincho de carne. Y bueno, yo estaba ya súper deprimida, porque es que encima se me juntó todo, entre que lo del difunto no iba como yo quería, porque yo no me conformaba con los avances que había habido, ni de unas cosas, ni de otras, ni de otras. Y la muerte de mi tía, pues se me juntó el hambre con las ganas de comer, se me juntó una cosa con la otra. Y una noche que estaba en la cama, que no podía conciliar el sueño, precisamente por estas dos cuestiones, por lo del difunto que no iba como yo quería y por la muerte de mi tía, que estaba bastante afectada porque acababa de fallecer hacía ni una semana, unos días, dije, nada, yo ya no puedo más, yo ya no soporto más esto no va bien, voy a cometer mañana sin falta la locura y a tomar por culo con todo, con perdón. Pues bueno, pues al día siguiente me disponía a cometer la locura y de repente apareció el hombre que se parece al difunto. El físico igual. Yo ya lo había visto previamente a este hombre hacía ya varios meses. Lo que pasa es que sí, la había visto y sí había dicho, uy, qué hombre más guapo y cómo se parece al difunto. Pero no le había dado importancia, no, como estaba tan sumida en el difunto, pues no había reparado más, lo había olvidado y no había vuelto a pensar en ello. Pero cuando estaba a punto de cometer la locura, no pude ignorarlo. O sea, ahí reparé todavía más cómo se parece físicamente, personalmente, ciertos comportamientos, ciertos atuendos, la misma voz, el mismo timbre de voz, la misma edad que tenía el difunto cuando falleció. Y de esto de que dije, mira, hoy no voy a cometer la locura. Me puse contenta, además, me animé. Dije, hoy no voy a cometer la locura, pero toda contenta lo dije. Y automáticamente paré. Y conforme pasaron los días, tuve pequeños contactos con el hombre por internet. Fueron muy pequeños, pero no por ello menos intensos. Muy intensos. Hasta el punto de que dije, no voy a cometer la locura. Definitivamente no la voy a cometer. ¿Por qué? Por la sencilla razón, por la sencilla explicación de que me enamoré locamente, perdidamente de él. Me enamoré del hombre. Está habiendo muchos problemas, muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas piedras en el camino, como digo yo. Las ha habido, pero... y todavía hay algunas, pero las vamos superando todas. Y cada vez estamos avanzando más y más y más y más y más. Y cada vez mejor, y estamos consiguiendo poco a poco el objetivo que tengo yo de estar con él. Estamos ya a nada de conseguirlo del todo, como digo yo, totalmente. Y a lo que voy, todo lo que me dijo esa chica se cumplió. Con el tiempo entendió que el amor no siempre regresa de la forma en que lo esperamos. A veces no vuelve desde la oscuridad, ni responde a través de una pantalla, una voz artificial o un ritual prohibido. A veces encuentra un nuevo camino para llegar a nosotros. Realmente
Había estado intentando hablar con los muertos o alguien desde algún lugar desconocido. Estaba intentando guiarla de regreso hacia la vida. Soy Andy y esta fue una historia más de la guardería del diablo.